En esta lección vamos a tratar el polinomio de Taylor. En primer lugar vamos a presentar la definición del polinomio de Taylor y cómo se calcula, y en segundo lugar lo aplicaremos para la aproximación de funciones. El polinomio de Taylor se construye con una función, f de x, un punto x sub 0, un valor de x, y un grado, n. Con esos tres datos podemos construir el polinomio de Taylor de grado n para esta función en este punto. El polinomio de Taylor de grado n se define como la función evaluada en el punto x sub 0 más la derivada de la función evaluada en el punto x sub 0 por x menos x sub 0 más la derivada segunda de la función f en x sub 0 partido por 2 factorial por x menos x sub 0 al cuadrado más la derivada tercera de la función en x sub 0 partido por 3 factorial por x menos x sub 0 al cubo y así sucesivamente hasta llegar a la derivada n-ésima de la función f en el punto x sub 0 partido por n factorial por x menos x sub 0 elevado a n. Vamos a aclarar lo que significan estos números 2 factorial, 3 factorial, n factorial. 2 factorial es 1 por 2, que es igual a 2. 3 factorial es 1 por 2 por 3, que es igual a 6. 4 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4, que es igual a 24. Como veis, se pone un número, n por ejemplo, se pone un signo de admiración y esto es n factorial. Y es igual a 1 por 2 por 3, así hasta n menos 1 por n. n factorial es el producto de todos los números desde 1 hasta n de 1 en 1. Estos son los números que aparecen en los denominadores de las expresiones de los sumandos del polinomio de Taylor. El término general es la derivada n-ésima en el punto x sub 0 partido por n factorial y por x menos x sub 0 elevado a n. Efectivamente, con estos tres elementos de aquí arriba, f, el punto x sub 0 y el grado n, podemos construir el polinomio de Taylor de una función en un punto x sub 0 y de grado n. ¿Dónde está el interés de este polinomio de Taylor? Pues en que resulta que el polinomio en el punto x sub 0 es igual que la función en el punto x sub 0. Efectivamente, si x es igual a x sub 0, todos estos paréntesis son igual a 0, porque tendremos x sub 0 menos x sub 0, cuando x es igual a x sub 0. Y nos quedaría simplemente f de x sub 0, así que el polinomio en x0 es igual a f de x0. También se cumple que la derivada del polinomio en x sub 0 es igual a la derivada de la función en x sub 0. Efectivamente, esto es así. La derivada de p, pn', será igual a la derivada de f de x sub 0, que es un número, porque es la función evaluada en un número, luego esto es un número y su derivada es 0. A continuación tenemos este número por x menos x sub 0. La derivada de este paréntesis es igual a 1. Luego la derivada de ese término es f' de x sub 0. A continuación tenemos f segunda de x sub 0 partido por 2 factorial, este cociente es un número, multiplicado por la derivada de x menos x sub 0 al cuadrado, que vale 2 por x menos x sub 0 y así sucesivamente. Cuando x es igual a x sub 0, este término es 0 y todos los siguientes, y nos queda únicamente que pn' de x sub 0 es f' de x sub 0. Así que polinomio y función en el punto x sub 0 también tienen igual su derivada segunda. Y así
hasta llegar a la derivada enésima, como veis en la presentación. Es decir, que la función y el polinomio en el punto x sub 0 son muy parecidos, porque coincide en el punto x sub 0, coincide la función, la derivada, la segunda derivada, la tercera derivada y así hasta la derivada enésima, que es el grado del polinomio. Si tenemos un polinomio de grado 3 para una función en un punto, pues ese polinomio coincide con la función en ese punto, su derivada primera también coincide, su derivada segunda también coincide y su derivada tercera también coincide, porque el polinomio es de grado 3. Luego coincide hasta la derivada tercera. Si la función y el polinomio coinciden, significa que pasan por el mismo punto. En ese punto son iguales, como veremos después gráficamente. También, si las derivadas coinciden en ese punto, quiere decir que en ese punto las pendientes del polinomio y la función son iguales. Si las derivadas segundas coinciden en ese punto, quiere decir que en ese punto las curvaturas de la función y el polinomio también son iguales en ese punto. Y cuantas más derivadas se parezcan, más parecidos van a ser la función y el polinomio en ese punto. Fuera de ese punto son distintos, pero como veremos van a ser muy parecidos. Vamos a calcular un ejemplo de polinomio de Taylor. Aquí tenemos la expresión general del polinomio de Taylor que vamos a usar para calcular este ejemplo. Y vamos a calcular el polinomio de Taylor para la función e elevado a x en el punto x sub 0 igual a 0 y para grado n igual a 4. Necesitamos, por tanto, las derivadas primera, segunda, tercera y cuarta de la función e elevado a x. La función es elevado a x, su derivada primera es ella misma, porque la derivada de elevado a x es también elevado a x. La derivada segunda es también e elevado a x. La derivada tercera también es e elevado a x. Y la derivada cuarta también es e elevado a x. Ahora, como vemos en la fórmula, debemos evaluar f', f segunda, f tercera, f cuarta en el punto x sub 0, que es 0. Luego necesitamos calcular f de 0, que es e elevado a 0, que vale 1, y todas las demás derivadas también valen 1 en 0. f segunda de 0 es igual a 1, f tercera de 0 es igual a 1 y f cuarta de 0 también es igual a 1. Luego ya podemos construir el polinomio simplemente escribiéndolo con los números y con las expresiones que hemos obtenido. Por tanto, tendríamos que el polinomio de Taylor de orden 4 para esta función en este punto será igual a f de 0 más f' de 0 por x menos 0 elevado a 1 más f segunda de 0 partido por 2 factorial por x menos 0 al cuadrado más f tercera de 0 partido por 3 factorial por x menos 0 al cubo más f cuarta de 0 partido por 4 factorial por x menos 0 a la cuarta. Sustituyendo f de 0, f' de 0, que son todos igual a 1, esto es igual a 1 más 1 por x más 1 partido por 2 por x al cuadrado más 1 partido por 3 factorial, que es 6, por x al cubo, más 1 partido por 4 factorial, que es 24, por x a la cuarta. Podemos también escribirlo como 1 más x cuadrado partido por 2 más x cubo partido por 6 más x a la cuarta partido 24.
Este polinomio, que efectivamente, como vemos, es un polinomio en x, es el polinomio de grado 4 en el punto 0 de la función e elevado a x. Como hemos visto, este polinomio y la función e elevado a x en x igual a 0 valen lo mismo, tienen la misma derivada segunda, la misma derivada tercera y la misma derivada cuarta en el punto 0. Fuera de ese punto son distintos, pero como veremos, son muy parecidos. Y esto es lo que nos permite aproximar funciones mediante el polinomio de Taylor. Porque como ya acabamos de ver, e elevado a x y este polinomio que nos hace el resultado en el punto 0 son muy parecidos. Pero ¿cuánto vale cerca de ese punto? O dicho de otro modo, ¿cuánto vale e elevado a 0.1? Si la función f de x es e elevado a x, lo que estamos preguntando es cuánto vale f de 0.1. Y ya que el polinomio y la función son muy parecidos cerca de 0, en 0 son exactamente idénticos, pero cerca de 0 lo que decimos es que son muy parecidos, lo que vamos a suponer es que la función en 0.1 se parece mucho a su polinomio de Taylor de la función en 0.1. En general, f de x será muy parecido a el polinomio en x cuando x está más o menos cerca de x sub 0. Pues bien, para calcular la exponencial de 0.1 sin calculadora, realmente una de las pocas cosas que podemos hacer es calcular el polinomio de Taylor en 0.1, porque yo sí sé calcular el polinomio de Taylor en 0.1 sin calculadora. Simplemente tengo que multiplicar y dividir, mientras que para calcular e elevado a 0.1 necesito casi irremediablemente una calculadora. Bien, pues vamos a realizar la aproximación de la función e elevado a x en el punto 0.1 con el polinomio de esta función en el punto 0. El polinomio de grado 4 de esta función, como hemos visto, es 1 más x cuadrado partido por 2 más x al cubo partido por 6 más x a la cuarta partido 24. Una cosa en la que rápidamente caemos es que si yo me quedo solamente con el primer término, que es este 1, ahí tengo el polinomio de grado 0. Mientras que si yo cojo los dos primeros términos, lo que tengo es el polinomio de grado 1, porque llego hasta la derivada primera. Si cojo estos tres términos, ahí tengo directamente el polinomio de grado 2 de la función f en el punto 0. Si cojo hasta el x cubo, cojo los cuatro primeros términos, tengo el polinomio de grado 3 y si los cojo todos, tengo efectivamente el polinomio de grado 4. Así que yo, usando esta propiedad de que la función en 0.1 debe ser parecida al polinomio de grado en el que sea en 0.1, voy a empezar calculando el polinomio de grado 0 de x, que como he dicho es solamente el primer término. Y evaluándolo en 0.1. Como el polinomio es una función constantemente 1, el polinomio en 0.1 vale 1. El polinomio de grado 1 es los dos primeros términos de este de arriba, que es 1 más x. Luego esto es 1 más x. Este es el polinomio de grado 1 de la función e elevado a x en el punto 0. Pero si lo evalúo en 0.1, tengo 1 más 0.1, que es 1.1. El polinomio de grado 2 de la función x será 1 más x cuadrado partido por 2. Y este polinomio evaluado en 0.1 es igual a 1 más 0.1 más 0.1 al cuadrado
partido por 2, y esto es igual a 1.105. Estos números que nos van saliendo aquí son aproximaciones cada vez mejores a lo que vale la función en 0.1, porque estamos calculándolo con polinomios de grado cada vez mayor. El polinomio de grado 3, como veis aquí, en el punto 0.1 vale 1.105.167 y el valor exacto es 1.105.170, con lo cual vemos que el polinomio de grado 3 y la función en el punto 0.1 se parecen bastante, y más se parecerán, lo podéis comprobar, el polinomio de grado 4 en el punto 0.1. Gráficamente lo que ha pasado es lo siguiente. Aquí tenemos la función e elevado a x, la función f que tenemos, y este es el polinomio de grado 0. Es constantemente 1 y coincide con la función en x igual a 0. El polinomio de grado 1 es 1 más x. Es una recta que tiene la misma pendiente que la función en x igual a 0. Es tangente a la función en ese punto. Coincide, por tanto, con la función en altura y derivada. El polinomio de grado 2 es una parábola que coincide con la función en x igual a 0, también coincide su pendiente y también coincide su curvatura, como vemos. El de grado 3 todavía es más parecido y el de grado 4 es prácticamente idéntico en ese trozo de la gráfica. Así que efectivamente el polinomio de Taylor es una aproximación a la función, y la aproximación es mejor cuanto mayor es el grado del polinomio.